Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, el pasado domingo el Papa Francisco, en su tradicional Ángelus, hacía un llamado muy importante a los esposos, la importancia de abrirse al don más grande, al regalo más grande que tenemos las parejas y es la apertura a la vida. Y es un tema trascendental hoy en día ante la enorme crisis de natalidad, de nacimientos que hay en el mundo. Son cada vez más los países que han tenido que tomar medidas urgentes para aumentar la tasa de nacimientos en sus países y frenar lo que se denomina el invierno demográfico. Escuchemos lo que dijo el Papa y más adelante analizamos. Olvidemos entonces que para los esposos es esencial estar abiertos al don de la vida, de los hijos, que son el fruto más hermoso del amor, la bendición más grande de Dios, fuente de alegría y de esperanza para cada hogar y para cada sociedad. Fate figli, Hagan hijos, fate figli. hagan hijos. Ieri ho avuto una grande consolazione. Ayer tuve un gran consuelo porque era el día de la gendarmería Con i suoi 8 figli. y uno de los gendarmes fue con sus 8 hijos. Será una alegría. Sean abiertos a la vida. Non dimentichiamo Mm, che per gli sposi è essenziale essere aperti al dono della vita. No se olviden que para los esposos es esencial estar abiertos al don de la vida. Ma è bello. Queridos hermanos, queridas hermanas, el amor es exigente, sí, pero es hermoso y cuanto más nos dejamos implicar, más descubrimos en él la verdadera felicidad. Il mio amore Preguntémonos entonces, ¿cómo es nuestro amor? ¿Es fiel? come sono le ¿Es nostre generoso? famiglie? ¿Cómo son nuestras Sono familias? aperte alla vita. ¿Están abiertas a la vida, al don de los La hijos? Vergine Maria aiuti gli sposi Que la cristiani. Virgen María ayude a los esposos cristianos. Nos dirigimos a ella en unión espiritual con los fieles reunidos en el santuario de Pompeya para la tradicional súplica a Nuestra Señora del Santo Rosario. Ahí está, esposos cristianos. Ese es el don, el llamado más importante que tenemos como esposos y es abrirnos al don de la vida. Cuando nosotros juramos amor eterno frente al sacerdote que nos dio la bendición, frente a lo más importante que es a nuestro Señor, dijimos sí a abrirnos a la vida, dijimos sí a que esa unión de amor entre el hombre y la mujer dé el fruto más grande que es una vida humana amada y concebida por Dios. Y nosotros tenemos que volver al catecismo de nuestra Santa Iglesia Católica y recordar cuáles son esos bienes y esas exigencias del amor conyugal. Y uno de esos bienes es precisamente la fecundidad. Les voy a leer un pedacito solo para recordarlo, para que tengamos presente completamente la importancia de la apertura a la fecundidad. Dicen, por su naturaleza misma, la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole y con ellas son coronados como su culminación. Los hijos son ciertamente el don más excelente del matrimonio y contribuyen mucho al bien de sus mismos padres. El mismo Dios que dijo, no es bueno que el hombre esté solo y que hizo desde el principio al hombre, varón y mujer, queriendo comunicarle cierta participación especial en su obra creadora, bendijo al varón y a la mujer diciendo, creced y multiplicaos. Y allí está ese cultivo verdadero del amor conyugal. Ese es el llamado y el llamado más importante que el Papa Francisco ha querido hacer en su más reciente mensaje del Ángelus, recordándole a los esposos cristianos el gran valor que tiene la apertura a la vida. Y les decía que es un mensaje trascendental en estos tiempos, porque si nosotros empezamos a ver y analizar lo que está sucediendo con la tasa de natalidad en el mundo es verdaderamente alarmante. Dejando de lado nuestra fe, dejemos de lado nuestras creencias y dejemos de ver entonces las cosas desde esta óptica para hablar
con números. Los números no mienten, las estadísticas son bastante claras y ya se habla de que 3/4 partes de la población mundial viven en países, en naciones con tasas de natalidad que son insostenibles, por debajo, escuchen esto, por debajo del nivel necesario para mantener sus poblaciones. Hay una organización no gubernamental que se ha creado precisamente para intentar resolver estos problemas, para ayudar a las naciones a salir de estas graves crisis demográficas, porque esto es completamente insostenible. Ponen el ejemplo, esta página la pueden revisar, se llama xyworldwide.org y analiza por lo menos el caso de Corea del Sur. En Corea del Sur los nacimientos se reducen a la mitad cada 20 años, pero Corea del Sur es, si bien la nación donde más se está presentando esta situación, no es la única. La humanidad está enfrentando una crisis sin precedentes y es muy difícil sobrevivir a esta crisis tan determinante hoy en día porque sin jóvenes, sin personas jóvenes en 20 años, sin jóvenes no hay fuerza laboral. Hay una crisis social, hay una crisis económica muy, muy delicada. Esa misma organización tiene uno de los que hacen parte de esta organización, les voy a contar cómo es un científico de datos y un demógrafo que se llama Stephen Shaw. Stephen Shaw hizo un documental que se llama Birth Gap. También pueden entrar a esa página y constatar esta información, porque muchas veces escuchamos tantas teorías y una de las teorías que nos dicen es que el calentamiento global va a acabar con el mundo y eso se debe a la sobrepoblación mundial. No podemos tener más hijos porque el mundo se va a acabar. Y la noticia no sería esa, la noticia es que el mundo se va a acabar porque no estamos teniendo más hijos. Somos un planeta, somos una población envejecida. Incluso países como China, que antes tenían estas políticas de natalidad de un solo hijo desde el 2016, ha intentado revertir esta situación sin lograrlo. En China la población de 60 años, de más de 60 años es 1 de cada 5, o sea, 1 de cada 5 chinos tienen más de 60 años y esa situación está afectando dramáticamente su economía. Las empresas chinas que se dedican a temas de niños, digamos, a fórmulas para bebés, alimentos para bebés, escuelas para niños, muchas empresas ya han tenido que cerrar, reducir sus operaciones o incluso reinventarse porque no hay población joven, no hay nacimientos y esto va a tener un impacto increíble en la economía china. Vamos a ir a esta página que les decía Birth Gap, donde ellos hacen un mapa, precisamente, miren, aquí se los muestro, analizando y estudiando 2 aspectos fundamentales, 2 grupos de edad. El primer grupo de edad es, por supuesto, los nacimientos y el segundo grupo de edad son las personas de 50 años. Ellos analizan cuántos nacimientos hay frente al número de personas que tiene 50 años. ¿Por qué lo analizan con estos 2 segmentos de la población? Porque en 20 años, esas personas que hoy tienen 50 años estarían retirándose de la fuerza laboral, tendrían 70, mientras que esos niños que nacen estarían en 20 años incorporándose en la fuerza laboral. Entonces, cuando en un país nacen más niños que personas de 50 años, es decir, cuando en un país hay más niños naciendo que personas de 50 años, es un país sano donde no va a haber una crisis demográfica. Mientras que en los países donde hay menos niños recién nacidos y más adultos de 50 años, está en una diferencia catastrófica para el factor económico y el factor social de una nación. Hay un caso que a mí me ha impactado profundamente, son muchos los países, les digo, que están en lo que ellos llaman, que tienen este birth gap, que podríamos traducirlo como este hueco de natalidad. Hay un hueco impresionante entre el número de niños que nacen y la población de 50 años. Y uno de esos países es precisamente España. Se los voy a mostrar en este mapa.
Les hablaba de España para darles un ejemplo concreto. Miren esta imagen, toda la imagen está en rojo. En rojo quiere decir que está en un estado crítico. ¿Por qué? Porque en España, miren, hay 754,000 personas que tienen 50 años. Estas son las estadísticas del 2021. Recuerden que estos estudios se basan precisamente en 2 segmentos de edad. Entonces, hay 754,000 personas que tienen 50 años frente a 341,000 bebés recién nacidos. 341,000 bebés recién nacidos. Es decir, la diferencia entre ambos segmentos de edad, entre ambas edades, es del 55%. El birth gap o esa diferencia es altísima y por lo tanto España está en estado crítico. Es más, en España se registraba en el 2023 la cifra de natalidad más baja desde 1941. Países como Estados Unidos también están enfrentando un aumento entre esta brecha de nacimientos, entre los nacimientos y las personas de 50 años que en 20 años saldrán de esa fuerza laboral. En Grecia, por lo menos leía en una información en Estados Unidos, en Grecia se están también creando incentivos para promover el nacimiento, para que los jóvenes, las parejas jóvenes, se abran a la vida, ayudándolos financieramente, apoyándolos desde el gobierno, porque es que sin niños, sin gente joven, no hay una fuerza laboral, no hay industria, no hay país que se pueda sostener. Ahora, la gran pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando? ¿Qué está cambiando frente a la natalidad? ¿Es que estamos teniendo menos hijos? Es porque antes las familias eran más numerosas, entonces tenemos que tener más de 4 o 5 hijos para lograr este balance demográfico. Y la respuesta, y lo que los estudios han indicado, especialmente en este XY Worldwide Org, es que no se debe a la cantidad de nacimientos por pareja, o sea, al aumento, al número de niños que tienen las parejas, sino sencillamente que ha habido una explosión de no tener hijos. Así lo dice, una explosión de no tener hijos. Les voy a dar estadísticas para que entiendan un poco. El factor común en todas las naciones es una explosión de falta de hijos. Hay muchas transformaciones que ocurren en diferentes momentos entre las naciones y los niveles de falta de hijo aumentaron del 10% al 30%. Y para que vean que no se trata de que es que nos hemos reducido o hemos reducido el grupo familiar, sino que es que no estamos teniendo hijos. En 1970, en Japón, las mamás tenían un aproximado de 2.2 hijos. Hoy en día se mantiene esa estadística, es decir, en el 2023, 2024 es el mismo porcentaje o la misma cantidad, 2.2 hijos. En el Reino Unido, las madres en 1970 tenían 2.4 hijos, lo mismo que tienen hoy. En Estados Unidos, las madres incluso están teniendo un poquito más, porque en 1980 se estimaban 2.4 hijos por familia, por madre, y esto ha aumentado a 2.6 hijos. Sin embargo, lo que está sucediendo no es que estemos teniendo menos hijos, sino que sencillamente no estamos teniendo ninguno. Y la razón es que se está postergando la paternidad. Miren, el aumento de la falta de niños en todo el mundo industrializado, más allá, está estrechamente vinculado a la paternidad retrasada. A medida de que la norma social se desplaza hacia tener hijos más tarde y más tarde, menos mujeres se encuentran capaces de tener esas familias que esperan. Hicieron un estudio preguntándole a esas mujeres que no tienen hijos, que si quieren tener hijos, y todas las mujeres, porcentaje mayor, era efectivamente la respuesta positiva. Todas querían tener hijos. Sin embargo, están retrasando la maternidad. Las mujeres, porque la naturaleza sí lo ha determinado, tenemos un ciclo biológico y hay a partir de cierta edad donde sencillamente se nos es imposible poder
dar vida. Por más avances tecnológicos que hayan, por más cosas que hayan, las mujeres queremos tener nuestros propios hijos, queremos llevarlos en nuestro vientre y queremos poder realizarnos plenamente. Pero ¿saben qué está pasando? Y me preguntaba eso. Tenemos mucho miedo. ¿Por qué tenemos miedo las mujeres hoy en día de tener hijos? Tenemos miedo porque nos han hecho creer que nuestra realización plena en la vida, que nos realizamos o nuestra dignidad viene de nuestro desarrollo profesional, de haber logrado una y cada una de las metas que nos hemos trazado profesionalmente hablando. Entonces, pensar en tener hijos asusta porque creemos que al traerlos al mundo vamos a quedar completamente excluidas de la fuerza laboral o será un impedimento para la empresa en la que trabajamos traer un hijo. Conozco casos de mujeres que sencillamente deciden no abrirse a la vida porque están en un cargo importante, porque en la empresa incluso le dicen que mejor congele sus óvulos y evite traer hijos al mundo en este momento porque sería un impedimento para su desarrollo profesional. Cuando uno trabaja como mujer y como madre, es muy común escuchar expresiones como ¿y quién te mandó a tener hijos? Cuando vienen los niños, vienen los sacrificios, vienen las exigencias, cuando se enferman, cuando hay que llevarlos al colegio, cuando hay que atender alguna actividad. Pero como le decía el Papa Francisco, cuando nosotros nos abrimos a la vida, cuando traemos hijos al mundo, podemos desarrollar todo nuestro potencial. Es falso que todo nuestro potencial se desarrolla solo en el ámbito profesional. Cuando nosotros traemos hijos y traemos vida al mundo como naturalmente se concibió desde nuestra creación, desarrollamos todo nuestro potencial. ¿Saben por qué? Porque desarrollamos la capacidad de amar sin medida. Fuimos hechos del amor, por el amor y para el amor. Y solo cuando nos abrimos a la vida podemos experimentar plenamente las capacidades que se nos han sido dadas desde el rol de ser mujer y desde el rol de ser hombre. La mujer necesita mucho más apoyo a nivel empresarial, a nivel laboral y a nivel estatal para poder abrirse a la vida sin ningún temor de que pierda valor en el ámbito laboral. Son muchas las mujeres que están atrasando su capacidad de convertirse en madres porque están esperando a lograr todo lo que el mundo les ha dicho. Cumple tus metas laborales. Conviértete en esa mujer exitosa. ¿A dónde quieres llegar? Lo puedes hacer y sí lo podemos hacer. Lo estamos demostrando. Cada día hay más mujeres en roles importantes en la sociedad, pero dejamos de lado un rol fundamental que viene con nuestra naturaleza, viene inscrito en cada célula de nuestro cuerpo. Porque cuando Dios nos creó, nos dio un don que no le dio a nadie más y fue el don de la co-creación, el don de dar vida, que nuestro cuerpo está diseñado precisamente con profundo amor para tejer vida en nuestro vientre sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada. Esa vida se va formando en nuestro vientre de forma natural y perfecta. Entonces, cuando nos vengan con ese discurso de que la sobrepoblación es una grave crisis para el mundo, recuerden esto que les estoy diciendo, estamos ante una de las mayores crisis en el mundo, una crisis demográfica. Hay muchas naciones que no podrán sostener su fuerza laboral, no podrán sostener sus industrias porque no tienen gente joven. Jóvenes, ábranse a la vida, no teman en lo absoluto ser madres y ser padres. Se puede cumplir los sueños y las metas profesionales, pero ante todo teniendo como prioridad dar vida, dejar descendencia, dejar a los futuros líderes, criar y formar a los futuros líderes, a los futuros profesores, a los futuros científicos, a los futuros sacerdotes, a las futuras monjas, a los futuros médicos. Todo está en nuestras manos. Nosotros tenemos el don más grande y la labor más grande que podemos llevar a cabo como seres humanos para quienes tenemos el llamado y la vocación de ser padres y madres de familia, es criar hijos para el cielo, criar hijos que edifiquen una sociedad
con valores, una sociedad digna, una sociedad más humana. Eso será siempre el trabajo más loable y poderoso que podamos tener, porque los títulos, los ascensos, los aumentos salariales se quedarán en un recuerdo. Algún día seremos viejos y solo esos recuerdos quedarán en nuestra mente. Pero lo que quedará para siempre es la huella de nuestros hijos, la huella de nuestras enseñanzas, la huella de nuestro ejemplo. Tenemos que detener esta crisis demográfica reconociendo el enorme valor que tiene la vida humana y recordando que nuestro mayor logro es dar vida.